1 de octubre del 2018, 1 de octubre, primer día del 10º mes del año, además Día del Periodista. Aprovecho la ocasión para enviar un abrazo fraterno a todos los compañeros y los colegas que trabajan en el Diario Oficial El Peruano y la Agencia Andina en esta fecha especial que nos convoca a la reflexión sobre los alcances, las limitaciones y las posibilidades de una profesión difícil, compleja, apasionante como el periodismo. Vamos a tocar precisamente hoy el tema del periodismo y la ciudadanía. Estamos en una coyuntura electoral donde se pone en discusión no solamente el trabajo o el papel que están cumpliendo los candidatos a las diferentes alcaldías y gobiernos regionales en el Perú, sino también el papel que cumple el periodismo en este proceso de construcción de ciudadanía. En esta mesa redonda nos acompañan hoy Marisol Castañeda, aquí a mi izquierda, directora ejecutiva de la Asociación de Comunicadores Calandria. Nos acompaña también Franklin Cornejo, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Javier Lizarzaburu, jefe de Información Pública de la Oficina de UNESCO en Lima. En principio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy, una fecha especial para nosotros los comunicadores, los periodistas, y gracias por estar acá con nosotros. Buenos días y me uno al saludo al Día del Periodista. De igual manera me uno al saludo a todos y todas las periodistas. Javier. Y un placer de que haya un espacio como este para hablar de nuestra profesión. 1 de octubre, lo que recordamos es la fecha de aparición del primer diario en Lima, el Diario de Lima precisamente, fundado en 1790 por Bauzat y Meza. Hay una universidad que lleva el nombre de Bauzat y Meza. Hay una investigación de Max Obregón que ha pretendido situar el origen del primer periódico más atrás todavía, a inicios del siglo XVIII, en 1700 y algo. Es una investigación que está en curso y que un poco en algún momento nos irá haciendo repensar la fecha en que celebramos. Por el momento es el 1 de octubre, el Día del Periodista. Periodismo y ciudadanía, Marisol, es nuestro tema. Quisiera que situemos el concepto, una definición operativa de ciudadanía para ir avanzando un poco luego hacia lo que es la responsabilidad del periodismo en ese entorno. ¿Cómo entendemos la ciudadanía y cómo se construye? Claro, habría que pensar, el concepto nos dice que somos ciudadanos cuando ejercemos deberes y derechos en igualdad de condiciones frente a una comunidad organizada, ¿no? Entonces, el concepto de ciudadanía es un concepto relacional. ¿Por qué? Porque te plantea, en primer lugar, la necesidad de que el ejercicio de deberes y derechos es frente a una comunidad y, por tanto, el ejercicio del derecho de uno termina cuando empieza el de otro, ¿no? Primer tema. El tema también de la ética y la responsabilidad, ¿no? Frente a una comunidad. La ciudadanía no se ejerce solo en sí mismo, sino frente a una comunidad. Y en tercer lugar, el tema de la autonomía y determinación. Los ciudadanos somos ciudadanos cuando efectivamente ejercemos decisiones en su propio racionamiento. Y en ese sentido, en esos tres aspectos, la relación con el periodismo y la calidad de la información es súper importante, porque no se puede ser autónomo y tomar decisiones si no se tiene calidad de información veraz. No se puede ejercer derechos y deberes sin igualdad de condiciones si no se es reconocido como ciudadano, se es visible y tal vez sea el principal aporte, y no se puede ejercer ciudadanía si no reconocemos al otro. Entonces el periodismo nos tiene que ayudar a ser visibles y a respetarnos, ¿no? Y la relación de ciudadanía está vinculada directamente a la democracia. Hay una especie de escalera, un eslabonamiento entre conceptos. Franklin, el tema de la ciudadanía es algo que se trabaja también en la formación de los periodistas. Tienes experiencia en la docencia, has sido además director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cómo se incorporan estos conceptos de ciudadanía en la formación de los periodistas peruanos? En todo caso, en la Universidad Ruiz de Montoya. Bueno, en la Ruiz de Montoya se incorporan concretamente en el Observatorio Universitario de Medios, que estamos trabajando desde hace ya 3 años, y consideramos que es importante justamente la reflexión del trabajo, ¿no es cierto?, del periodista en los medios, a partir de una reflexión de cómo es que, digamos, la producción periodística también contribuye a la formación, ¿no es cierto?, de ciudadanía. Y a partir de esa observación, pues uno encuentra que hay diferentes tipos de propuestas informativas, en algunos casos orientadas a la desinformación. Y como bien ha citado hace un momento Marisol, claro, necesitamos ciudadanos informados, no desinformados. Y la realidad actual es que hay mucha desinformación y en el contexto de la formación de periodistas necesitamos periodistas más claros, más analíticos, que
que no solamente estén orientados a la producción, ¿no es cierto?, de contenidos, sino que tengan una reflexión de su rol, de su papel en la sociedad, como periodistas, como comunicadores también. A mí me gusta relacionar el aspecto del periodismo con la comunicación y cómo en esa comunicación el periodista es profesional, pero al mismo tiempo es ciudadano, contribuye a la construcción de la ciudadanía a partir de su papel de profesional que no está exento de la ciudad. Todos vivimos en la ciudad, todos vivimos los problemas de la ciudad, todos sufrimos la falta de información. Entonces, un periodista que es consciente de su ciudadanía y que contribuye a la construcción de comunidad, esta construcción de la comunidad. Y entonces esa ciudadanía, claro, se convierte en nuestro caso en la Escuela de Periodismo de la Ruiz de Montoya, en el Observatorio de Medios, pero también en algunas actividades vinculadas a la incidencia público-política, ¿no? Claro. Estas dos ideas de y los derechos ciudadanos, y además esto que menciona Franklin, Javier, y que también lo señaló Marisol, de la información como el primer elemento para poder ejercer los demás derechos, está presente en un informe que es un hito en el tema de la comunicación, el informe McBride, que precisamente UNESCO impulsó a finales de los años 70, en inicio de los 80, donde se reconoce efectivamente la importancia de la información y del periodismo para poder dar paso al ejercicio y el cumplimiento de los demás deberes. Desde una institución como UNESCO, que tiene que ver con ciencia, que tiene que ver con cultura, con educación, ¿cómo se observa el trabajo del periodismo y qué se espera de él en este proceso de construcción de ciudadanía, Javier? Tengo la sensación que lo que sucede ahora en el Perú no es ajeno a lo que está sucediendo en el resto del mundo. En los últimos 20 años, por marcar un periodo específico, estamos viviendo una época no solo en la que la tecnología se ha disparado, haciendo posible que todas las personas tengamos acceso no solamente a ella, sino a poder producir información, sino que si ponemos la tecnología en el contexto de los cambios políticos, también podemos empezar a establecer determinados puentes. Que haya habido un cambio extraordinario en la política, por lo menos en esta parte del mundo, después de la caída del muro de Berlín, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque eso dejó abiertas una serie de grietas, o enfatizó mucho más las grietas que ya existían en temas, por ejemplo, sobre la multiculturalidad, los nuevos pesos que tenían los nacionalismos, las religiones, la situación en Medio Oriente. Entonces, yo creo que, porque a veces decimos la tecnología lo cambió todo, y es verdad, lo ha cambiado bastante, pero no al margen de lo que ha venido sucediendo. Entonces, si tomamos en cuenta esos dos factores, los cambios a niveles políticos, geopolíticos y la tecnología, llegamos a la posverdad. Y el ejemplo más específico que solemos mencionar, porque creo que ha sido más dramático para los que estamos en el campo de la información, fue el proceso electoral en Estados Unidos en el año 2016, con una increíble interferencia de fuentes rusas que transformaron todo el debate electoral en ese país, con consecuencias, creo que desastrosas según el punto de vista. Pasó con la campaña en Brexit para que Gran Bretaña pudiera votar a favor de retirarse de la Unión Europea, o lo más cercano, el proceso que hubo en Colombia para el referéndum, ¿no? Entonces, la posición de UNESCO en ese sentido tiene que ver mucho con la importancia que le da al tema de la libertad de expresión. Su compromiso el más inmediato es la publicación que se acaba de hacer. Tengo aquí un ejemplar que se hizo. Lo vamos a compartir seguramente. El Centro Internacional para Periodistas, que está basado en Estados Unidos, de este manual de ética periodística en la era digital. Es un documento muy sencillo de 32 páginas, pero yo creo, o sea, yo como periodista viejo he encontrado mucha información útil que creo que además para las nuevas generaciones va a ser tremendamente práctico poder aproximarse a esta manera de entender nuestra profesión. A propósito de lo que dice Javier, yo quisiera poner sobre la mesa un tema más. El peso cada vez más relativo del periodista en este contexto de tecnologías cada vez más presentes.
Si en los años anteriores a la masificación de Internet, digamos que el análisis se centraba en el poder de los medios y qué capacidad teníamos los periodistas para poder fijar mensajes, ahora con la tecnología, la presencia de los periodistas, sin dejar de ser importante, creo que es cada vez más relativa. Tenemos cada vez menos posibilidades de colocar temas en agenda, porque son a veces, en algunos casos, los propios ciudadanos los que están moviendo la agenda, y los medios no han dejado atrás todavía su papel de enmarcar el centro del interés ciudadano. ¿Cómo ves ese tema, Marisol? A ver, no estaría tan de acuerdo. Primero porque yo creo que siempre en lo que es el análisis de los procesos de comunicación y en medios y espacios, unos toman más poder que otros cuando unos se debilitan más que otros. Entonces yo creo que sí es importante analizar el rol de las redes sociales, pero es un poder que ha crecido en desmedro de otros poderes, ¿no? Porque cuando uno analiza la presencia de los ciudadanos en los medios, radio, prensa, televisión, su presencia es mínima. Los monitoreos de medios que salen, ¿cuáles son los actores privilegiados? Actores políticos, un poquitito sociedad civil, pero ciudadanía salen muy pocos, o salen en el rol de víctimas o en el rol de agresores. En los monitoreos que Calandria ha hecho en el proceso fenómeno del niño, salían más autoridades políticas que los propios ciudadanos en Piura, por ejemplo, o en el tema de violencia contra la mujer, salen más los agresores que las propias mujeres. En derechos sexuales y reproductivos, los niños 0.1, es decir, los ciudadanos no salen. Y entonces tú dices, ¿dónde está toda esa participación? Hoy día vemos pues que redes sociales y Facebook en particular es una explosión, ¿no?, de emociones y sensaciones, y por ahí algún análisis que creo puede capitalizar el espacio que no le dan los medios. ¿Por qué? Porque los medios hoy día se han reducido en prensa, formatos de notas de prensa. Los formatos participativos son muy pocos. Y recupero aquí lo que decía Franklin, que me parece importante, esta dicotomía entre comunicador y periodista. Creo que es algo que no ayuda, digamos, esa mirada comprensiva del ciudadano. Porque más bien lo que deberíamos apostar que el periodista sea cada vez más comunicador, que haga investigación. Todos estos monitoreos de medios casi siempre vienen del lado de la academia, de sociedad civil, pero deberían venir de los propios medios para analizar su propia práctica y poder plantear recomendaciones y ver ahí cómo está o no situado el ciudadano, ¿no?, que es digamos, lo importante, lo que estamos hoy día analizando. Entonces creo que sí, los medios siguen siendo importantes, pero no en el sentido como antes se pensaba de marcar y definir los comportamientos, ¿no? Es decir, el medio dice A y la gente hace A. La aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica, ¿no? Famosa, ¿no? Emisor, receptor y ya. Pero creo que sí es importante porque los medios no reproducen la realidad, pero sí la representan. Y en esa representación pueden colocar ciertos valores, en esa representación pueden visibilizar a unos y visibilizar a otros, darle la palabra a uno y a otro. Entonces, en ese ejercicio de representación, de alguna manera construyen una cultura ciudadana de la cual todos somos parte. Entonces, sí siguen siendo un punto importante, pero hoy día la agenda se conforma de muchas otras formas, pero siguen siendo un punto de discusión, ¿no?, que creo que es su rol. Reperfilo entonces la pregunta para Franklin. Yo lo que quería preguntar es, o que quisiéramos que lleguemos a analizar el tema es, ¿qué peso tenemos los periodistas a la hora de fijar? Como ciudadanos seguramente estamos comprometidos con los temas de ciudadanía, con los temas que más preocupan al poblador común. Sin embargo, y este es un debate antiguo, ¿qué posibilidades tenemos de colocar esos temas cuando los medios de comunicación, Franklin, tienen su propia lista de intereses seguramente? Claro, es cierto. Estoy pensando en este momento en el último resultado del informe del observatorio que hemos hecho sobre temas de corrupción, y hemos visto la prensa tradicional de Lima y la prensa tradicional de corte político, y cómo es que esta prensa influye en la agenda nacional. O sea, el aporte de la agenda de los medios tradicionales, de los periódicos de papel, todavía es importante, ¿no? Pero a contraposición de ello, tenemos usuarios de Internet que tienen la aspiración de ser comunicadores, y está muy bien que lo sean. Pero claro, emiten emociones, emiten expectativas, pero no hay un análisis, que yo creo que allí está el aporte del periodista y del periodismo, ¿no? La capacidad de contextualizar, la capacidad de hacer la retrospectiva y la perspectiva.
verificación. Si hoy día estamos hablando de un contexto diferente en Perú, ¿no es cierto?, en nuestro país, de una política que puede ser más democrática, es gracias al periodismo de investigación, que ha verificado y ha buscado otras fuentes que, digamos, ha identificado actualmente o potencialmente la prensa tradicional. Entonces, yo considero que el rol del periodismo va a ser siempre clave en la vieja escuela, en la nueva escuela y en la futura escuela de periodismo, así como algunos académicos y especialistas mencionan. ¿Por qué? Porque el periodismo está consustanciado a la democracia y a la construcción de comunidades de participación democrática, de información y no de desinformación. Entonces, el rol clave del periodista está justamente en esa capacidad de analizar, de hacer las perspectivas de estas diferentes fuentes, que es algo que no hacen los usuarios en las redes sociales, que es algo que lo están olvidando o no lo quieren ver, ¿no?, los medios tradicionales, pero que la prensa alternativa, la prensa independiente lo está haciendo y está incluyendo temas de agenda importantes en la vida nacional de los países. Claro, ahí mencionas el elemento de la prensa alternativa, la prensa que está haciendo cosas. Pienso en esfuerzos bastante visibles en este momento. Ojo Público, Convoca. Y de Reporteros, ¿cierto? Que es lo evidente. Así es. Yo creo que es un buen momento, además, para pararnos y poder mirar a lo que estamos haciendo, porque creo que en los años 90, cuando empieza a desarrollarse la tecnología y empieza a ser más accesible para la mayoría de la gente, yo era de los del bando que decía, sí, la tecnología para todos, todos podemos hablar, el periodismo ciudadano que se puso de moda y habían textos, eres un entusiasta de periodismo ciudadano. Claro, pero por ejemplo, y quiero referirme a este manual de UNESCO sobre ética periodística. Después de 20 años de práctica, yo creo que es importante pararnos y mirar qué se ha hecho. Aquí hay un análisis crítico de lo que ha sido el periodismo ciudadano, en el sentido que sí, posiblemente cumplió su misión, pero de alguna manera se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado por el exceso de información y porque en algún momento lo que tendría que ser una identidad propia del periodista, con lo que se llamaba, ¿no?, se perdió. Entonces llegamos a un problema de credibilidad. ¿Quién es más periodista? ¿Quién es el periodista ciudadano? Entonces, por ejemplo, algo de los elementos que aquí se rescatan tiene que ver con un periodista ciudadano en general. Obviamente hay excepciones de quienes sí se dedican constantemente, pero es alguien que no ha hecho su opción de vida el dedicarse al tema de la información, el compromiso con la verdad. A menos que tengas una trayectoria profesional y quizás hasta académica que te ayude a entender qué significa el compromiso con tu sociedad, hace que suceda lo que sucede mucho, y ustedes dos lo han mencionado, que la información que se lanza, es inmediata, con alto contenido emocional, que no siempre está mal, pero a las conclusiones de que eso es la verdad. Cuando, por ejemplo, normalmente en redes se han eliminado lo que son las fuentes, nunca sabes quién dice qué, de dónde sacas tú estas cifras, ¿no? ¿Quién es la persona que está hablando? Porque muchos se esconden en el anonimato. Entonces es como un momento para decir, ok, hemos tenido esta práctica durante tiempo, pero hemos llegado a un problema de credibilidad. Y ahí es una gran oportunidad para el periodismo de volver a ocupar nuestro escenario y decir, ¿saben qué? Nuestra opción de vida es informar para crear ciudadanos, para mejorar sociedades, porque además la investigación forma parte del trabajo, la inmediatez y la emoción es un aspecto, pero de informar, creo yo, van a una confluencia de objetivos con lo que harían. Claro que sí. Hay otro tema que yo quiero poner sobre la mesa, es el tema de los medios públicos. Y ahora voy a alterar el orden de intervención para no cansar a Marisol. De los medios públicos, pero una lectura en doble nivel, una lectura crítica, por cierto, porque hay críticas que formular a los medios públicos.
y además ver cuáles son sus posibilidades. Y considerando el elemento que siempre se nos ha dicho y que seguramente es verdad, y que no tenemos la respuesta que quisiéramos de parte de los públicos. Estamos construyendo una audiencia, sin embargo, en comparación con los llamados medios de antena caliente, todavía hay un gran camino por recorrer. Le propongo el tema a Franklin, el de los medios públicos. ¿Estamos en un medio público? Así es. ¿O estamos haciendo el esfuerzo de convertirnos en tal? Y muchas gracias, porque en un medio público podemos hablar de estos temas, en principio, que es un tema público. Y lo público considero que es lo que se viene, yo creo, en el Perú. Porque el elemento económico está muy bien, estamos creciendo, ¿no es cierto?, cada año, ya estamos en el año 17 de crecimiento económico. El elemento político parece que se está arreglando, ¿no? Esperemos que se puedan dar esas propuestas del presidente Vizcarra, y el elemento ciudadano está siempre en ciernes. Y yo considero que sí, lo público es importante desde los medios para poder garantizar, por ejemplo, información en las zonas rurales, por ejemplo, la posibilidad de tener medios donde se puedan difundir campañas de salud o campañas educativas en aguajún, en idioma chánica, en aymara, en quechua, ¿no? O sea, lo público, el Estado tiene que acompañar a la información y a la formación de sus ciudadanos. Ese es un tema que le compete al Estado, no al mercado. El mercado hace negocios, el mercado no le interesa muchas veces esos temas. Entonces lo público tiene que ir consustanciado justamente a la posibilidad de que el Estado pueda generar contenidos, medios, ¿no es cierto?, propuestas formativas para generar una información de carácter público, como existe en las mejores economías, ¿no? Los casos emblemáticos son la BBC de Londres, la RAI en Italia, ¿no?, donde se paga el canon, así como se paga la boleta de luz, de agua, también se paga la boleta del canon, ¿no es cierto?, NHK, ¿no? Y esas son grandes experiencias que muchas veces no se mencionan porque hay como una suerte de alergia, ¿no? Cuando se habla de lo público es algo prohibido, ¿no? Anoche escuchaba que muchos candidatos, casi el 70-80% de los candidatos, anoche y en la semana anterior del debate electoral, los alcaldes ya están hablando de subsidios, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Se está empezando a hablar de lo público, el carácter de lo público, y cómo es que el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno municipal, el gobierno desde el Ejecutivo, empieza a conectarse con la ciudadanía, porque nos representan. El mismo tema, Javier, el de los medios públicos y el papel que les toca cumplir, no solo en coyunturas como esta, que es una coyuntura electoral además polarizada, en cierto sentido, sino en general, más allá de estas coyunturas. Claro. Hay algo clave en lo que dice Franklin, y es algo que a veces hemos perdido de vista. La información es un bien público, no es una mercancía. En ese sentido, sin embargo, está incorporada en una dinámica mercantil que no le hace bien a nadie, que no hace bien en la construcción de ciudadanía. Antes de volver al Perú, yo trabajé 15 años con la BBC en Londres, y esto, claro, para un periodista latinoamericano era realmente extraordinario, porque la independencia que ha logrado conseguir y construir la BBC del gobierno de turno es algo que todo el mundo se lo reconoce. Y eso es algo que en América Latina siempre es un tema de discusión. Muchos gobiernos de turno creen que los medios del Estado son medios para promocionar al gobierno, cuando en realidad la única vinculación que existe es una partida, un presupuesto que se aprueba para que el medio público cumpla con su función, al margen de la gestión de ese gobierno. Entonces, que eso tiene que ver también no solo con la construcción más que de construcción de ciudadanía, con la construcción de verdaderas sociedades democráticas, donde el balance entre lo que hace un gobierno, el Poder Ejecutivo, tenga su contrapeso en lo que hace un medio del Estado, ¿no? Entonces, poder conseguir entender que son dos cosas separadas,
es un paso adelante, yo creo, en la construcción de mejores sociedades. Marisol, el mismo tema. Los medios públicos, su papel. ¿Alguna crítica? Algo que mejorar, seguramente, mucho, que seguramente en el caso de nosotros. De seguro creo que en la línea de plantear la relación entre medios públicos y proyecto democrático, una de las cosas que le faltan a nuestro Estado es precisamente una política de comunicación pública que incorpore a estos medios en el marco de un sistema más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, como bien dicen, mencionábamos antes el tema del periodismo ciudadano. En el caso de los medios públicos, el periodismo ciudadano no tendría que ver tanto con quién produce la información, sino quién es el centro de la información, ¿no? Quién es el protagonista. Y en ese sentido, los medios públicos en nuestro país, por ejemplo, un punto que es importante seguir afirmando es la descentralización, ¿no? Cómo poder presentar y representar en los medios públicos la multiculturalidad, cómo presentar los diferentes actores sociales, cómo poder tener una programación no solamente de acuerdo al rating o de acuerdo a clientes y consumidores, sino a aquellos públicos que de pronto no van a tener digamos, capacidad de consumo, como son los niños, y creo que en ese sentido el canal IP es un gran avance, el canal de programación para niños es un gran avance en nuestro país, ¿no? Todavía poco reconocido, pero creo que entonces la noción de un medio público significa evidenciar que hay que construir una comunicación que sea de interés para todos, y esos todos son los ciudadanos. Quería vincularlo con lo anterior, para que no quede la idea de que solo estoy en contra, sino entonces, lo que hay que diferenciar es, creo que una crítica al periodismo es que el periodismo está en un periodismo más político que ciudadano, ¿no? La agenda ciudadana no necesariamente entra en la agenda informativa. Jeff Jabres, que decía, los periodistas seguimos mucho a los políticos y descuidamos lo que pasa con los ciudadanos, por ejemplo. Por supuesto, claro, cuando tú ves, y no es en los monitoreos de medios, de repente Franklin, desde la otra perspectiva, nosotros también estamos haciendo monitoreo de medios como Calandria y en alianza con la Universidad Bausotti Mesa, un taller permanente de análisis de los medios desde la perspectiva de los temas sociales. Y temas como salud, medio ambiente, violencia, tienen un bajo porcentaje. Lo que aparecen más son los temas de corrupción, los temas que son ahora de coyuntura política, pero no necesariamente desde las políticas públicas, que sería ideal, ¿no? Sino más bien desde el acontecer, desde el quehacer de los políticos, desde las declaraciones. Y creo que muchos periodistas han sido autocríticos de decir, a veces estamos en un periodismo de declaraciones, ¿no? Más que que contribuye poco, ¿cierto? ¿No? El periodismo ciudadano debe ser un periodismo de investigación, necesariamente, porque lo que te interesa es debatir los temas, o sea, a partir de información certera y diferentes puntos de vista, debatir los temas de interés. Creo que esas deben ser características de un medio público: autonomía, descentralización, inclusión. Y creo que en el campo de los medios públicos del Perú estamos avanzando en eso. Creo que este medio y otros son, pero hay pocos todavía, ¿no? Universidades públicas en el país son 16 las que tienen radio, que son también medios públicos. A veces uno dice medio público Canal 7, no, medio el público peruano, o el peruano, andino, pero también estamos hablando de los radios de universidades, también de los gobiernos regionales. En realidad prefieren más alquilar espacios que tener un medio, uno o dos medios, y más a nivel de municipalidades provinciales, que a veces, curiosamente, tienen más licencias, más que educativas, licencias comerciales, aunque les parezca mentira. Entonces hay que ordenar esa parte. La temática que plantea Marisol me lleva a esta otra discusión, a este otro tema no resuelto, el de el mensaje que puede ser de interés para un público que no está muy familiarizado, no está muy interesado en realidad en esos temas de fondo. ¿Cómo hacemos que nuestro mensaje, sin perder la importancia de lo que vamos a tocar, llegue a un público que está habituado a mensajes bastante más sencillos? Conversaba hace poco, Javier, con Mauricio Godoy, realizador, cineasta, y decía, el problema es que si yo le digo a alguien, hay que mirar un documental sobre el Perú, me dice, no, que es aburrido, no, que es lento. ¿Cómo hacemos para que esos mensajes importantes, potentes, lleguen a más gente y lleguen a interesarlos además? ¿Cómo para mí, mira, es una palabra que ya no está de moda, pero me parece importante mantenerla, y es la responsabilidad de los medios. Yo creo que por este elemento que comentaba antes de la mercantilización de la información,
Creemos que todo lo que es serio, que todo lo que toma más de 40 minutos sobre temas de cultura no valen la pena. Lo que tenemos que ver es gente saltando de un sitio a otro. No estoy diciendo que no haya espacio para eso, pero yo creo que sí puede haber una tendencia entre la audiencia a una lectura más rápida, de contenidos más cortos, más inmediatos. Ok, pero ¿quién decide la agenda? Entonces, la agenda, ¿en función de qué la decides? La decides en función de la publicidad que te va a llevar. Voy a poner un montón de notas de gatitos graciosos, porque eso es lo que me está trayendo. O como empresa periodística asumo que tengo un nivel de responsabilidad en la construcción de la sociedad, en la construcción de ciudadanía, en la construcción de mi país. No puedo abandonar completamente mi responsabilidad. Entonces digo, ok, hay una realidad que me dice que a un sector de la ciudadanía le encantan este tipo de notas. Yo como empresa quiero empujar otros temas que me parecen. Ahora, no quiere decir que no los va a ver nadie, los va a ver, pero vamos a tener quizás dos escalas diferentes. Está bien, pero lo otro es abandonar no solo una responsabilidad, sino una obligación como medio de comunicación en la construcción de sociedades sanas, democráticas y más inclusivas. Entonces, y esto también está en este manual, que lo pueden descargar en la página de Facebook de UNESCO Perú. Hoy día lo hemos vuelto a publicar, este manual de ética. Yo creo que hay un papel que deben asumir las empresas de comunicaciones, las empresas periodísticas, porque la responsabilidad de construir un mejor país nos compete a todos. Y si a mucha gente le interesa un tipo de información, hay también todo un sector de audiencia, de lectores, que le va a importar los temas más serios. Responsabilidad de compromiso, ha mencionado Javier. Marisol, ¿cómo de lo que tú ves en el panorama, de los medios que están en la parrilla, encuentras esos niveles de responsabilidad y compromiso? Creo que en los medios la responsabilidad y compromiso hay que verla en un doble sentido, ¿no? Desde su programación, o sea, la programación debería ser el primer filtro que evidencie, y luego como actor social. Y es interesante porque a veces como actor social hay mucho mayor compromiso, hay campañas que impulsan los medios, los medios participan en todas las campañas de solidaridad, friaje, teletón, ¿no? Y otros temas que también de pronto no con tanta visibilidad, pero se aporta. Pero en su programación son un poco más restrictivos, porque tal vez, como bien dice Javier, el tema de la publicidad, los auspicios, otros criterios, ¿no? Creo que hay algunas responsabilidades que todavía no se cumplen frente a públicos como niños y adolescentes. Un público olvidado, no hay programación para niños y adolescentes. Y por eso es que los medios públicos me parece importante que sí los retomen. Que no se están cumpliendo los códigos de ética, a mí me parece excelente que se renueve, ¿no? Los códigos de ética, el Concord TV dice el 53% de los medios de radio y televisión, que en el país son más de 6.000, no han presentado sus códigos de ética. Discúlpame que te corte, Marisol, ahí. Es un código de ética para periodistas. Ahora debería haber un código de ética para medios, ¿no? Como tales. Porque claro, los periodistas estamos sensibilizados con los temas, tenemos claro el panorama. Y a la hora de actuar, ahí donde encontramos alguna... Y me parece súper importante porque entonces debería ser parte de un debate al interior de los medios, que poco hay, ¿no? O sea, es decir, el periodista, el productor, el editor, el reportero, o sea, cómo se genera espacios al interior para producir protocolos, decálogos que sean viables, como los que propone UNESCO, ¿no? Pero a veces se plantean más como decálogos del deber ser individual. Y no, la ética no solamente es individual, efectivamente, ¿no? es una decisión individual, totalmente, pero también debiera ser parte, ¿no?, de compromisos institucionales, más aún en el caso de solo quería incorporar un ejemplo a lo que estabas planteando. En la BBC, la experiencia que he tenido más larga profesionalmente afuera, hasta la explosión de los medios de comunicación en Gran Bretaña, quien mandaba era la BBC y 2 canales menos. Y la BBC decidía qué veía la gente. Salieron los canales privados, hubo una explosión enorme y empezaron, como acá en muchos países, la banalización de la información, cosas de todo tipo, que empezó a competir con los programas. Pero ¿qué ha pasado? Con el tiempo eso se ha venido nivelando.
La BBC sí ha incorporado un tipo de producción que se puede definir como más ligera, pero jamás ha abandonado la producción por la cual ha sido reconocida a nivel mundial, que tiene que ver con rigor periodístico, si son producciones de televisión, rigor en la producción de imágenes, y que siguen vendiendo, porque al final de cuentas, para mí, el tema es el de la credibilidad. Y la credibilidad no solo está en lo que yo hablo, sino cómo lo presento. Porque a veces encontrar un buen formato para contar una historia que en otro momento se puede considerar como aburrida, pues puede ser tremendamente exitosa. Y yo creo que hay ejemplos. El asunto es tomar la decisión de que efectivamente podemos tratar temas más pero además serios incorporarlos en y que sean rutinas, exitosos. ¿cierto? Incorporarlos en las rutinas de la propia producción de noticias, porque a veces, como hemos dicho ya, nos vamos por seguir al político, ¿no? Lo que dijo el ministro, pues es lo del día. Pues, ¿no? Sí. Retomo el tema para Franklin, en el marco de la responsabilidad y el compromiso de los periodistas y de los medios. ¿Cómo hacemos para llegar con mensajes importantes a un público que no está tan habituado a esa densidad de lo importante, de lo público, de la cosa pública? Pero considero que utilizando los otros medios. Hace unas semanas conversaba con el productor de Uña y Pacha y me decía que en este momento hay toda una producción importantísima del cine peruano. Por ejemplo, a través del lenguaje audiovisual del cine se podrían incluir estos temas, ¿no? O a través de muchísimas en todo el país, ¿no? A través, en realidad yo veo tanta publicidad que a veces que va en demasía y es más de lo mismo en los medios de señal abierta, que incluiría más espacios para la ciudadanía. Yo creo que allí el Estado, ¿no?, debería tal vez hacer un convenio, ¿no?, a través del Acuerdo Nacional, se me ocurre, ahí tal vez a través del profesor Higuíñez, ¿no?, que podría hacer algo, y pedirle a los medios de señal abierta que justamente demuestren su aporte a la construcción de ciudadanía en el país, ¿no? Ahora que el tema ha sido tan tocado por la ley Mulder. Así precisamente es. en este contexto sería una buena Recuerdo oportunidad. en Italia, bueno, he tenido la oportunidad de estar allí, de estudiar comunicaciones, tienen un espacio que se llama Publicità Progreso, que no es otra cosa que comunicación democrática y ciudadana, bajo la etiqueta Publicità Progreso, publicidad progreso. Y claro, y allí se habla de los medios, se habla de comunicaciones de todo tipo, pero sobre todo información importante para la ciudadanía, para el niño, para el anciano, para el joven, para la mujer, para el profesional, para el vecino, ¿no? Pero yendo más allá de los medios de comunicación, yo quisiera subrayar el papel que están asumiendo instituciones diversas desde la formación de Calandria. La Ruiz de Montoya, ESAN tiene un diploma para periodistas. UNESCO la semana pasada hizo un taller sobre violencia de género con periodistas en Ayacucho. Yo creo que desde la sociedad civil hay una movilización que hace falta visibilizar porque se están haciendo cosas importantes y necesarias. Así es. Yo quiero poner en la mesa un tema más. Ya nos están avisando que nos queda poco tiempo, Marisol. Que es, cuando decimos el periodismo peruano, siento que es como muy generalizador, no toma en cuenta los matices. Franklin acaba de mencionar las radios comunitarias, los medios locales en provincia. El periodismo no es lo mismo, pues, el que se hace en Lima, en los grandes medios de comunicación, que el que se hace en el altiplano, que el que se hace en la Amazonía. ¿Cómo hacemos para mirar o para entender y darle posibilidades a todo este periodismo? Porque, y yo repito, creo que en lo personal los periodistas estamos sensibilizados respecto a los temas importantes. Ya en el ejercicio mismo de la carrera es donde se presentan las dificultades. ¿Cómo hacemos para entender y para proponer el avance en un gremio profesional tan diferente, tan disímil, Marisol? Sí, yo creo que lo primero es volver a la fuente. ¿Y cuál es la fuente del periodismo? La gente, ¿no? En ese sentido creo que reconectarse con el público significa conocerlo, ¿no? Y en ese sentido tú mencionas efectivamente ejercer el periodismo en zonas altoandinas y amazónicas es distinto, en zonas rurales y urbanas o en Lima y regiones. Quienes capacitamos en periodistas notas las diferencias no solamente culturales, sino de formación,
de las temáticas a las que se enfrentan. Entonces creo que una primera cosa es, el periodismo no pasa por formatos, ¿no? El periodismo pasa por reconocimiento del contexto sociocultural donde está tu público, que es tu razón de ser. Segundo, creo que el rol de las universidades es muy importante y creo que en este caso el rol de la SUNEDU, ¿no? Al proponer, entiendo, yo también enseño y entiendo por ejemplo, proponer que las currículas se actualicen cada 3 años, algo que no sucedía. Tienes currículas de universidades que pasaban 10 años y no pasaba nada, ¿no? Hoy día sí se actualiza y por lo tanto pensar en una universidad que está más cercana a la sociedad, que no es extensión social, sino que, y en eso, en el caso de la formación del periodista debe ser sine qua non, ¿no? Debe ser una estrategia permanente. Y creo que también tiene que ver con el periodista, con su propio desafío diario, ¿no? Esa pregunta que tú haces para el periodista debería ser una pregunta día a día del periodista, por lo tanto... Frente al espejo. Frente al espejo, ¿no? Yo recuerdo mucho Javier Darío Restrepo, todos nos conocemos, ¿no? Y él dice... es uno de los de seguro, autores, ¿no? de este documento. Que él dice... El zumbido del moscardón. Hay periodistas buenos, ¿no? Si son personas buenas. Y efectivamente, ¿no? El periodismo es una de las profesiones que debería sacar lo mejor de nosotros como personas, porque no solamente no son periodistas transmisores de información, son comunicadores que vinculan a personas. Y lo que hay que vincular es lo mejor de nuestra sociedad. Y creo que ese es el ser mejores personas, debería ser un desafío para ser mejores periodistas. Bien, Marisol, es la misma consulta, Javier, y ya un poco cerrando una reflexión sobre lo que es el papel del periodismo en la construcción de ciudadanía. Yo creo que lo que preguntabas de la diversidad de maneras que hay de hacer periodismo en el Perú, yo creo que eso solamente enriquece a nuestras comunidades. Lo que sí me parecería importante es que aquellos que lo están haciendo y que se están formando alrededor del país puedan tener acceso a una buena formación académica, a una buena formación profesional, porque en esta época, sobre todo, ya no vale solo las ganas de hacer periodismo. Yo creo que necesitamos estar enmarcados en un ámbito de ideas, de praxis, que, como dice Marisol, nos ayude a llegar a ese objetivo mayor, que es la construcción de un mejor país, de mejores sociedades. Bien, gracias. Franklin, te toca hacer la intervención final, la reflexión que englobe lo que hemos conversado. Muchas gracias. Qué honor. Yo estaba pensando en que el desafío en nuestro país para los periodistas peruanos es institucionalizar más el periodismo. Es decir, hacer más redes, ¿no? En esta mesa hubiese sido interesante tener periodistas de regiones para hablar del periodismo peruano, ¿no? Salir de Lima, ya el pretexto no es el terrorismo, ya el pretexto no es la brecha digital, aunque en algunas zonas rurales sí lo es. Yo creo que el pretexto ahora es dedicar, en todo caso, dejar de lado, ¿no?, algunas agendas inmediatistas y a corto plazo y pensar más en el mediano y largo plazo, ¿no? Hacer redes, generar equipos de trabajo, porque hay muchas personas que tienen voluntades, tienen ganas de hacer proyectos, pero están solos o solas. Entonces, si los periodistas se agrupan, ¿no?, forman redes, pueden lograr, por ejemplo, lo que ha hecho IDL Reporteros, lo que está haciendo Ojo Público, Convoca, ¿no?, lo que están haciendo periodistas en diferentes partes, además de América Latina, El Faro, por ejemplo, ¿no?, periodistas que se unen por causas comunes, ¿no? Eso es digamos, por un lado, institucionalizar el periodismo, y nosotros que estamos en Lima pensar que tenemos que aprender muchísimo, ¿no es cierto?, de los colegas y las colegas que están en las regiones, ¿no? Ahí todo el trabajo de las radios, el trabajo de los mismos jóvenes que, por ejemplo, bilingües, ¿no?, que en su lengua local y en castellano están tratando de compartir mensajes sobre la importancia y los valores de la dignidad humana. Yo creo que en este momento yo soy positivo y optimista que en el Perú estamos hablando de derechos y libertades en el periodismo de hoy. Y el desafío es no
separarnos, sino agruparnos y hacer redes para institucionalizar el periodismo. Yo creo que ese es el desafío que tenemos y ese es el norte más inmediato que podríamos trazarnos en un día como hoy, que es el Día del Periodista. Sería como, digamos, el primer peldaño en una escalera bastante larga. Marisol, te agradezco mucho por la visita a la Agencia Andina Franklin. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas hoy. gracias. Javier, gracias por Muchas compartir gracias a ti, tus puntos César. de vista. Recuerdo nada más para cerrar una frase que me dijo en una entrevista el cineasta Augusto Tamayo, que además es hijo pues, de quien fue rector de San Marcos en los años 70. Él decía, sin memoria no hay historia, sin historia no hay identidad. Sin identidad no hay ciudadanía y si no tenemos ciudadanía no hay país funcional. Ningún país funciona sin ciudadanos y eso tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos los periodistas en nuestro día a día. Les agradezco nuevamente por Gracias compartir sus puntos de vista con el público de Muchas Andina. gracias. Con esta interesante conversación cerramos el programa. Los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Abrazo para todos los colegas periodistas en todo el Perú. Buenos días.